Un hombre que de ese nivel de enfrentamiento, no es verdad que iba a aceptar regalos de Joaquín Balaguer. Ese señor debe respetar la memoria de José Francisco Peña Gómez. Es verdad que hubo 3 planes para matar a José Francisco Peña Gómez en esos años. 3 no, más de 40. El líder democrático y de masas de República Dominicana, todo el mundo está consciente que es José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez se enfrentó a la figura de Joaquín Balaguer, autócrata, un hombre que gobernó durante 22 años y que venía de la dictadura de Trujillo. Y se enfrentó también a partir de 1970 aproximadamente con el profesor Juan Bosch, quien termina saliendo del Partido Revolucionario Dominicano en 1973 y funda el Partido de la Liberación Dominicana, 15 de diciembre de 1973. Se enfrentaron en ese momento 2 ideas sobre cómo salir del gobierno autócrata de Joaquín Balaguer. El proceso electoral que lo sostenía José Francisco Peña Gómez o un proceso de liberación nacional, que eso podría implicar una guerra, pero implicaba el desconocimiento de las elecciones como método para salir de un gobierno autócrata que lo representaba el profesor Juan Bosch. Peña Gómez triunfó en ese proceso y logró que el Partido Revolucionario Dominicano ganara las elecciones en 1978. Tenemos a Francisco Antonio Peñaguaba, Tony Peñaguaba, que todo el mundo sabe, es uno de los hijos de José Francisco Peña Gómez, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que haya aceptado venir por aquí. Tony Peña es el coordinador del Gabinete de Política Social del gobierno, se formó en Ciencias Políticas, en la Escuela Jaime Vera del Partido Socialista Obrero Español, fue el primer ministro de la Juventud entre el año 2000 y el año 2002 en la administración de Hipólito Mejía y es el vicepresidente de la Fundación José Francisco Peña Gómez y director de Relaciones Internacionales del Instituto José Francisco Peña Gómez. Le damos la bienvenida a Tony, muchas gracias. Gracias. Perdón, Tony, por hablar tanto. No, al contrario, Pero muy bueno en el trato. para hablar de Peña Gómez hay que hablar mucho. Muchas gracias. Yo sé que te preocupa lo que dijo el doctor Rafael Mejía Lluveres, el escribiente, uno de los escribientes del doctor Joaquín Balaguer, a quien invitamos esta semana, estuvo con nosotros y dio unas declaraciones. Queremos que tú la veas completa. ¿Cómo no? Vamos a verla. Allá habían 3 o 4 que cobraban sueldo con Balaguer. Sí. Sí. ¿Quién ganaba un sueldo? Allá Casimiro Castro tenía un Casimiro sueldo. Castro. Sí. Pero Casimiro Castro fue funcionario Al en el final, gobierno. al final. Al Pero final. antes. Pero antes Sí. tenía un Sí. monto que le daba En efectivo. Sí. en efectivo el doctor Sí, Balaguer. a Tuey de Can también. Y ¿Cómo? y Peña Gómez también. ¿Cómo? Sí. Pero, Yo era que lo pagaba en efectivo en un sobre. ay Dios mío, don Rafael. Por si acaso. ¿Usted era el que entregaba Eso. un sobre En efectivo para ellos. en efectivo Para ellos. enviado por Balaguer Para ellos. para estas personas? Esa persona, sí. Usted dice que Casimiro Castro, Sí. Peña Gómez, Ujú. Atuey de Camps, Sí. Porque Balaguer y la mamá de Peña de Atuey de Can eran así. eran amigos. Muy amigos. Muy amigos. Sí, Y era para muy Juan Bosch, No, Juan Bosch nunca aceptó nada. nunca. Nunca se le ofreció nada porque tenía un estilo diferente. Ya. ¿Y cómo Balaguer sacaba el dinero? Él tenía Su algún cuenta cajón, especial, su cuenta especial. era una cuenta Sí, especial. además Balaguer no recibe. Bueno, ya, esa fue parte de la declaración de Rafael Mejía Lluveres y dice que él mismo entregaba el dinero. Tony Peña Guava me dijo, óyeme, yo quiero aclarar este asunto, me gustaría conversar contigo y vamos a conversar con Tony Peña sobre este aspecto de la vida de José Francisco Peña Gómez. Gracias por la invitación, Fausto. Mira, yo no sé cuál es la fascinación de una parte de esta sociedad
y sus acólitos en los partidos políticos y en los líderes de hacer daño antes, durante y después a José Francisco Peña Gómez. El que conoció a Peña Gómez sabe que eso era imposible. A mí me gustó el introito que tú hiciste. Se debatieron dos ideas en el momento que había una semidictadura, porque era una semidictadura que había aquí. Porque un hombre que elige un partido político contrario supuestamente y aniquila la posibilidad que los partidos vayan a un proceso electoral para él ir prácticamente solo, es una dictadura prácticamente, que fue lo que pasó en el año 70 y en el 74. Juan Bosch, cansado de esa situación, dice que las elecciones son materia electoral y entiende que no es la forma para ganar unas elecciones. Y me dijo, no te equivocó. Usted es mi maestro, pero es mediante un proceso electoral que tenemos que ganarlo Joaquín Balaguer. Entonces, un hombre que se enfrente con esa virulencia a Joaquín Balaguer, que lo trabaje nacional e internacionalmente para sacarlo del poder, va a recibir recursos económicos. Una dicotomía. Porque si yo te ofrezco un apoyo económico a ti, es para que tú me la pongas fácil, para que tú, por lo menos, si no vas a estar conmigo, tú tengas una pasividad que permita las cosas. Y Peña Gómez le permitió nada a Joaquín Balaguer aquí. Peña Gómez no denunció en el año 75 en un meeting, que sería bueno que tú recojas eso en algún momento, fuera entre el Capitolio en Washington, miles de dominicanos con pancartas, de los muertos que hubo aquí, de la juventud dominicana, de lo que estaba pasando aquí, pidiendo detener la banda colorada y el asesinato a los jóvenes intelectuales de este país. ¿No fue José Francisco Peña Gómez que lo hizo en el año 75? ¿Y qué pasó? De allá vino un rayazo y desbarataron la banda colorada y no aguantó. Y ahí entonces vino y ganó Jimmy Carter en el año 76 y entonces la política comenzó a cambiar frente a América Latina y frente a República Dominicana. Y José Francisco Peña Gómez decía que él tenía sus aliados en Europa y que era amigo ¿qué? De los liberales de Washington. Y entonces eso jugó un papel extraordinario para poder sacar a Joaquín Balaguer del poder en el año 78. Y aquí hay un hombre, amigo de mi padre, que yo tengo el orgullo de haber sido muy amigo de él en su última etapa de su vida, Carlos Andrés Pérez, que este país no sabe nunca lo que le hizo a favor de este país. Se fue la persona que cogió un teléfono y llamó presidente por presidente aquí. No permitamos que le roben el poder a José Francisco Peña Gómez y al PRD. Y ese hombre siempre vino aquí a buscar la solución a los problemas. Ese hombre consiguió, no un Petrocaribe, no, pero sí que hubiera situaciones favorables para que pudieran comprar los combustibles en Venezuela, siendo presidente. Y fue un gran amigo de la República Dominicana. Y entre Carlos Andrés Pérez, los liberales de Washington y los europeos fue que lograron hacer una campaña internacional que Joaquín Balaguer no la aguantaba. Y antes entonces de poder dejar el poder, viene el famoso juntazo y le quita 4 senadores y un diputado para conseguir la mayoría, ¿verdad?, del Senado y ahí a través de eso controlar la justicia dominicana. Digo este tipo de cosas porque este país ahora vive muy light y se olvida de que para poder llegar a esta democracia imperfecta, en la que mucha gente habla de todo y dice de todo en las redes y acusa a todo el mundo sin base, para eso hubo que jugar un papel preponderante aquí en la República Dominicana para conseguir esas libertades públicas. Entonces, un hombre que de ese nivel de enfrentamiento, no es verdad que iba a aceptar regalos de Joaquín Balaguer. Ese señor debe respetar la memoria de José Francisco Peña Gómez. Aquí vemos hijos y nietos que no les vamos a aceptar ni a él ni a nadie que mancille el nombre de José Francisco Peña Gómez. Mi padre nació, fue el líder más importante de este país, el líder más importante de América Latina, amigo de la socialdemocracia, de los liberales de Washington. Mucha gente le ayudó, mucha gente pudo hacerse rico con José Francisco Peña Gómez a través de sus relaciones, mas él nunca lo hizo. Pero mi padre murió y ¿sabe lo que dejó? $73,000, porque tiene una cuenta de $100,000 que él utilizaba para viajar permanentemente a través de la Internacional Socialista. Como era uno de los vicepresidentes mundiales y presidente de América Latina, siempre tenía que viajar y entonces tiene unos dolaritos. Eso fue lo que dejó mi padre. Y una finca que se le regalaron sus amigos. Si fue una donación, entonces, la no casa dejó, no dejó nada.
Entonces, ¿cómo tú, un hombre como ese, tú vienes que acusarlo con esa vagabundería de que recibía dinero de Joaquín Balaguer? Oye, que recibe dinero de Joaquín Balaguer va a estar trabajando en contra y va a trabajar para sacarlo del poder de la forma como José Francisco Peña Gómez lo hizo. Por favor. Tony, él no dice un monto, porque no se trata de que José Francisco Peña Gómez, Casimiro Castro y Atuey de Camps se hicieran ricos. Balaguer era muy tacaño. Pero que Por lo que he visto, ni uno, ni 10, hasta ahora, ni un millón. Hasta ahora Balaguer fue siempre muy tacaño. Una de las cosas que tenía José Francisco Peña Gómez es que él, eso es una posibilidad y lo estoy planteando nada más para que tú lo reflexiones. Peña Gómez tenía mucha gente a la que Peña Gómez mantenía. Sí. Peña Gómez recibía donaciones, recibía donaciones y las entregaba a otras personas. Él nunca se iba a aceptar eso, Balaguer, no. Tú dices, a Balaguer. No. A Balaguer no. Pero Fausto, escúchame. Los años 70 fueron años, aquí se mató más de 5.000 o 6.000 jóvenes. Lo mejor de la intelectualidad dominicana, la gente con un pensamiento de avanzada, tenían 3 posibilidades en el gobierno de Joaquín Balaguer. Y hay que decir que en eso estaban metidos los americanos al principio, porque así las cosas como son. Sí. O te deportaban, y entonces allá afuera te hacían vender droga para corromper a las células que había aquí comunistas o socialistas. Por eso la meca en un momento dado del narcotráfico aquí en San Francisco de Macorís. ¿Por qué? Porque ahí estaban los dirigentes más fuertes que había en este país. Esa es la razón por la cual inicia el narcotráfico. Sí. La otra era comprarte, como efectivamente pasó con algunos de ellos, y la tercera era eliminarte. Yeah. Y tú sabes que aquí, gente de mucha valía, la UAS en ese momento era un centro de ebullición de esa juventud pensante, tú tenías que tener esas 3 condiciones. O aceptaba irte con el narcotráfico, te deportaban, te mandaban por afuera, te compraban o te mataban. Sí. Entonces, en un momento en el cual José Francisco Peña Gómez tiene acercamiento con una parte de la izquierda, que Juan Bosch nunca quiso que pasara eso, porque entendía que tenía que haber un acuerdo entre sectores sensatos de la derecha, la socialdemocracia que representaba el PRD, en ese momento la izquierda, para hacer mayorías, ¿verdad? Nunca entendió ese tipo de cosas, porque la frustración de la elección del 62 y sacarlo del poder en el año 63, de prácticamente robar las elecciones en el año 66, porque fue unas elecciones impuestas por los norteamericanos para poner a Joaquín Balaguer aquí. Claro. Hay que decir las cosas como son. Sí. Profesor Bosch ganaba esas elecciones. Bosch no pudo salir de su casa. Tuvo que hacer prácticamente su campaña a través de los medios de comunicación, porque tenía miedo que lo mataran. Él y conjuntamente al PRD en aquel entonces. Esa burla de que el año 70 el PRD no podía ir a elecciones, porque no se crearon las condiciones para que pudiera participar. Llevaron al profesor Bosch a decir que ir a elecciones era un material electoral, porque había pasado 3 elecciones. Había ganado en el año 62 y lo habían tumbado esos sectores. Había pasado el año 66 y había pasado el año 70. Yo no culpo al profesor Bosch. Tenía que tener una frustración de que era un demócrata carta cabal, un profesor, uno de los mejores cuentistas de todo el mundo, un intelectual sólido, y veía cómo se burlaba la voluntad popular aquí en la época dominicana. Y cansado de eso hizo su tesis. ¿Tú crees José Francisco Peña Gómez dijo, no, profesor Bosch, vamos a trabajar con la sociedad, vamos a hacer entender que ese modelo arcaico, ¿verdad?, del neotrujillismo representado a Joaquín Balaguer, no puede seguir gobernando. Y se fajó a crear las condiciones nacionales e internacionales para poder sacar a Joaquín Balaguer. ¿Tú crees que en el caso de Peña Gómez pesó el factor de que él fue la persona que inició la Revolución de Abril de 1965? Totalmente. Y también fue su influencia para no ser presidente en el año 94. ¿Cómo? Claro que sí, te lo puedo demostrar. ¿Cómo? Bueno, espérate. Él evitó en el año 94 una rebelión. Claro que sí. Peña Gómez, de los militares. Bueno, claro, también. También. Claro que sí. Había militares. Media Fuerza Armada. Había un plan. ¿Por qué se robaron la elección en el año 94? Si aquí hay un fraude comprobado a nivel de América Latina, comprobado en números y con actas y con todo, el fraude electoral del año 94, si no Joaquín Balaguer no recorta su mandato, y le ofrece 2 años al doctor Peña Gómez. Él fue reconocido vulgarmente, se robó las elecciones. Ahora bien,
¿Por qué te digo esto? Porque Peña Gómez en el año 65 fue la voz cantante, porque era la persona que durante el año 62, el año 65, le hablaba al pueblo a través de Tribuna Democrática, se quedó dirigiendo el PRD cuando el profesor Bosch salió para España, y era la persona que el pueblo acostumbraba a escuchar en ese momento, y entonces los constitucionalistas hablaron con él, obviamente. Sí. Y ahí se inició. Pero, ¿qué dijo Peña Gómez? En ese momento la responsabilidad no era solamente mía, la responsabilidad del PRD, de los militares constitucionalistas y mía en el año 65. Y yo jugué mi papel. Yeah. Pero ahora en el año 94 la responsabilidad era exclusivamente mía. Y entonces yo iba a pasar como el único ser humano en el mundo que iniciara que iba a hacer 2 revoluciones en menos de 30 años. Y eso, obviamente, le trabajó a Peña Gómez, porque entendía que, aunque se lograra el propósito, podía haber muerto. Y Peña Gómez era un afrancesado. Sí, hay que decir las cosas como son. Yeah. Porque estudió en Francia y se estudió. Porque tú tienes que darte cuenta que el liderazgo de los años 60, 70 y 80 es un liderazgo irrepetible en el mundo. Los hombres y mujeres que se forjaron en todo el mundo en esa época, un Mandela, un Willy Brandt, un Bert Carlson, un Olof Palme, un Omar Torrijos, un Carlos Andrés Pérez. Óyeme, ese tipo de cosas ya no existen en el mundo. Yeah. Entonces, esa gente era gente muy comprometida con el mundo, muy comprometida con la libertad pública en los años 60 y 70 y 80. Una gran parte del mundo lo que tenía dictadura y semidictadura. Y esa gente se fajó en el mundo entero a liberar sus países. ¿Tú tenías conversaciones en el año 94 con Peña Gómez, tu padre, sobre ese tema? Claro, y él te decía, fue la juventud, recuérdate, y entonces él decía, muchachos, tengan cuidado, no se tiren, tengan cuidado, anden con resguardo en sus carros porque les quieren poner droga, sobre todo a ti, que tú eres mi hijo, para desacreditarme a mí, a mi familia, todo ese tipo de cosas, porque todo ese tipo de cosas se maquinó en la campaña electoral de 94 y 96, meterle droga a los hijos de José Francisco Peña Gómez. Y tenemos que cambiar de carro permanentemente y dejar a una gente permanentemente en los carros en esa época electoral. Todo ese tipo de vagabundería se hizo aquí, y los cuadros del Partido Reformista y el otro Joaquín Balaguer y ese grupo de gente. Porque Balaguer era un guerrero en la campaña electoral y después entonces trataba de ser democrático posteriormente. ¿Tú recuerdas? Entonces yo quiero decirte este tipo de cosas porque yo recuerdo que él decía, y vamos a ser honestos, como lo conocía el clero dominicano. Pero el clero estaba en contra de Peña. Sí, pero el clero con el cardenal López Rodríguez aprovechó en ese momento, digamos, entre comillas, quizá, esa debilidad de mi padre, de ser un hombre extremadamente democrático, y entonces fueron allá, mira, doctor, hay que pensarlo bien, los militares quieren irse la mayoría con usted, aquí va a haber una revuelta, puede haber muerto, y obviamente le entraron agua al coco por ahí, y entonces convencieron a Peña Gómez de que no iba. Y entonces Balaguer, sabiendo esa situación, es que le ofrece el 2 y 2. Le ofrece el 2 y 2. El 2 y 2. Sí. Que era una forma de Joaquín Balaguer de salir de la crisis. Yo no puedo decir aquí a ciencia cierta de que eso fue algo para hacerle daño a Peña Gómez y el PRD. Porque en el fondo Joaquín Balaguer tiene admiración por Peña Gómez. Pero, obviamente, eran contrarios políticos. Y en ese momento, él buscó una fórmula que él podía salir ganancioso y salir por la puerta de adelante. Él no quería que la comunidad internacional ya en sus últimos años lo sacara de una forma aporreada del poder. Y hizo ese planteamiento, en la cual yo hasta cierto punto estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque en ese momento José Francisco Peña Gómez había luchado demasiado. Si había un líder o un político en la República Dominicana que merecía ser presidente, era José Francisco Peña Gómez. ¿Por qué? Porque primero estaba formado como nadie en la República Dominicana, intelectualmente. Segundo, su intención política. Tercero, sus relaciones internacionales, que iba a poner en el mapa político a la República Dominicana. Y cuarto, un hombre serio a carta cabal. Creo que el país se perdió eso, pero él, quizá en ese exceso de democracia, no entendió ese asunto. Sus mejores amigos dentro del PRD, los afrancesados de aquel entonces, le dijeron que eso era un regalo envenenado y que eso le iba a hacer daño a su liderazgo históricamente. Que podría ser cierto eso. Lo del 2 y 2. Lo del 2 y 2. Y entonces Peña Gómez retiró la propuesta
y dijo, vamos a hacer unas nuevas elecciones, doctor Joaquín Balaguer. Y eso el doctor Balaguer dijo que eso no es una barbaridad. Pero usted ganó igual que yo, sacó más de 1 millón de votos. ¿Para qué usted viene a elecciones? Yo le entrego los años, yo lo voy a cumplir. Vamos a hacer un acuerdo bien hecho, refrendado por el Congreso Nacional. Pero Peña Gómez no quiso en ese momento. Y luego Entonces esos mismos francesados siguieron esos ataques virulentos después que se estableció la no reelección, que fue un error en ese momento, y llevaron a Joaquín Balaguer entonces a hacer un acuerdo con el Partido de Liberación Dominicana, que fue más empujado por el Anillo Palacio que por el deseo de Joaquín Balaguer. Esa es la verdad. Cuando tú hablas de los afrancesados, tú hablas de Hugo Tolentino Díaz. Claro. Tú estás hablando de quién más. Hugo Tirso. Tirso Mejía Claro, Ricard. sí, sí. Esos son los afrancesados. No, hay más. Hay más. Hay como 5 o 6. Bien, vamos a hacer una pausa, Tony. Yo quiero que hablemos de esa parte, porque yo creo que esa es una parte fundamental del proceso democrático y de José Francisco Peña Gómez también. En un momento volvemos en este diálogo con Tony Peñaguaba. Tony, Bernardo Vega publicó hace poco un libro titulado Las dolosas elecciones de 1994 y plantea que José Francisco Peña Gómez se mantuvo ambivalente y cambió de posición frente al doctor Joaquín Balaguer, sobre todo porque Balaguer estaba tratando de hacer lo que se llamó, lo que Bernardo Vega llama el qui pro quo, en el sentido de que la sanción de Naciones Unidas contra Cedras en Haití fue como Balaguer permitía que se diera el intercambio, sobre todo de combustible, de aquí hacia Haití, y que eso era una forma de presionar a Estados Unidos para que no interviniera en el caso de la crisis política y electoral del año 94 del país. Y que Peña Gómez desautorizó a Estados Unidos al admitir un acuerdo con Joaquín Balaguer, que aunque no fue el 2 y 2, sí fue el de un pacto por la democracia, en el que el doctor José Francisco Peña Gómez logró que se le quitaran 2 años al gobierno de Balaguer. Se habló de 18 meses primero, 18 meses. pero luego pasó a 2 años. Bueno, porque eso fue el engaño del acuerdo posterior de ese acuerdo. Porque se firmó una cosa y se ejecutó otra. Y se ejecutó otra. Ahí estuvieron los PLDistas. Obviamente, claro. Y que entraron con lo de el anillo palacio de subir del 40 al 50 para un... Pero ahí hubo un error de parte de la Comisión Política, porque retiraron los legisladores. Al retirar los legisladores permitieron que fuera fácil. Si se hubieran quedado adentro, quizás no hubieran podido lograr la situación. Pero la indignación hizo que salieran de allá, pero quizá políticamente hablado, estratégicamente, lo que convenía es que se quedaran para que no pudieran hacer el propósito. Pero obviamente, Amable Aristicato, vivo que todavía está, el amigo Amable, se prestó por esa vagabundería de cambiar la intención que era 45% y llevar a un 50%. Y se incumplió el pacto que se había escrito. Lo que pasa es que Peña Gómez ya, después que se hizo el pacto, no quería salir del país otra vez, de decir que no se podía cambiar esto, porque ya había una crisis electoral, eso tenía el país prácticamente semiparalizado, habían los actores económicos con problemas, y había que buscar la normalidad del país. Y Peña Gómez siempre fue un hombre que apostó al país, siempre apostó a la democracia, siempre apostó a que las cosas se hicieran de forma correcta. Y quizás fue víctima de engaño en ese momento del doctor Joaquín Balaguer, que vivía maquinando permanentemente. Yo no sé Entonces, en eso tengo que admitir que mi padre a veces era medio ingenuo, porque creía demasiado en las cosas. Yo creo que en la campaña del 94 pasaron 2 cosas. Primero, hubo alerta de muchos sectores, yo recuerdo, que decían y conocían los planes del doctor Joaquín Balaguer de sacar una cantidad importante de gente del padrón, de quitar las cédulas a los PRDistas para que no pudieran a votar. En ese tiempo no era como ahora, que tú sacabas la cédula hoy, te la quitabas y tú la sacabas mañana. En ese momento no era así, tú debes recordarlo. Entonces, por diferentes subterfugios, se robaron la elección vulgarmente en el año 94. Quizás Peña Gómez pensó que eso en un momento dado podía, producto de su capacidad y realmente del apoyo popular, que él podía brincar esa situación. Pero esta gente obviamente se
se trabajó muy a fondo y se estima que entre 400.000 y 500.000 votos, entre los que quitaron, entre los que no votaron, no permitieron que pasara Los excluidos eso. del padrón. Entonces, obviamente, esos votos eran votos de Peña Gómez. Peña Gómez hubiera ganado esas elecciones con 400.000, 500.000 votos arriba. Fue una vulgaridad, señores, miren. Aquí la mitad, óigame bien, la mitad de los legisladores no podían votar por ellos mismos, ni ellos y sus familiares. O sea, tú sabes lo que yo decía, yo soy legislador, senador o diputado de tal provincia, y ni yo ni mi familia pudimos votar. Sí. Eso pasó aquí en el país. Sí. Entonces, es una demostración de cómo hoy hubo esa situación. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, mi padre era un afrancesado en esa parte, por eso, fíjate que en el año 65, cuando se manda al pueblo a votar, ¿cuál música pone José Francisco Peña Gómez de fondo? La marsellesa. La marsellesa francesa, sí, el himno francés. Arancebú de la tira. Entonces, ¿por qué? Porque es un hombre que cree en la democracia, que cree en los fundamentos. Era un hombre que estaba muy adelantado a su época. Peña Gómez fue el primer político que tú escuchaste en este país hablando de democracia, hablando de convenciones, hablando de primaria, hablando de comité de base, hablando de todas esas cosas que hoy en día la sociedad dominicana ha ido aquilatando en el tiempo y en el espacio. Peña Gómez fue el que te habló, y todavía ya en época de su muerte, ¿verdad? Hace un acuerdo en esa época para que vean el Consejo Nacional de la Magistratura, que al día de hoy tuvo una buena ola al principio, y después la doble nacionalidad, y el voto dominicano al exterior, y la Junta de Vecinos, y el 10% para los ayuntamientos, y la participación de la mujer con un 25%, y posteriormente un 30%, y los partidos políticos con todos sus aliados, hubo gente de la izquierda que pudo ser senador, diputado, síndico, porque hubo una alianza con el PRD. Entonces, todas esas ideas que hoy en día están dando vuelta en la República Dominicana, se deben a ese intelecto que estaba muy adelantado para esa época. Fíjate que hoy en día no hay muertos en las alcaldías por la famosa regla de oro que estableció José Francisco Peña Gómez. La regla ¿verdad? de oro. Entonces, sí. Fíjate cómo este hombre, después de muerto, 24 años después de años muerto, todas sus improntas están ahí. Óigame, aquí en el año 70, Peña Gómez hablaba de la ecología. ¿Y qué sabía este país de ecología? Primer político ambientalista. Cuando llega a la alcaldía, lo que hace es que te siembra la capital. Sembró ¿verdad? La capital. Entonces, ¿por qué? Porque era un hombre que estaba adelantado a su época. Había vivido en Europa, había vivido en los Estados Unidos, tenía un pensamiento muy avanzado, y en un país que todavía venía una semidictadura, ¿verdad? Una dictadura con Trujillo, y después una semidictadura con solo unos más aventajados, Joaquín Balaguer, tenía métodos totalmente arcaicos, métodos que José Francisco Peña Gómez no entendía de que estaba frente a un monstruo político como Joaquín Balaguer, que no respetaba absolutamente nada. Ya. ¿Tú recuerdas cuando se firmó el Pacto por la Democracia? Claro que sí. ¿Tú recuerdas ese acto? Claro. En donde José Francisco Peña Gómez firmó. Sí. ¿Y qué pidió él ese día? Dijo, yo quiero que me den la palabra, quiero decir algo. No estaba previsto que se iba a hablar. ¿Tú recuerdas lo que dijo José Francisco Peña Gómez ese día? Con esa actitud. José Francisco Peña Gómez pidió al gobierno que no se sacrificara ni se reprimiera a los militares. Que él entendía que el gobierno debía hacer un esfuerzo para no dañar ni la honra ni la carrera de un grupo de militares. Estaba dividida las Fuerzas Armadas. Los coroneles eran dividida no. La mayoría del lado de Peña Gómez. La mayoría. Del lado de Peña Gómez. Pero era un mensaje ¿tú me entiendes? que él estaba dando. Porque era un hombre, como te digo, Peña Gómez era un hombre muy solidario. Era un hombre muy buen amigo. Era un hombre capaz, a veces, de hacerse daño él mismo por defender a un amigo. Ese era mi padre. Y entonces, él entendía que en esos 2 años, todos esos militares corrían peligro porque se sabía las Fuerzas Armadas ya quiénes eran. Entonces, le protegió su carrera. Posteriormente, esa gente, al ascenso del PRD, ¿verdad? Es que llegan al poder. Ahí está el amigo Sergio Osuna, ahí está el amigo que fue ministro de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez. Todo eso era lo que encabezaban el proceso. ¿Tú me entiendes? Uno, hay que decir, Atuay de Camps no estaba, digamos, militando en ese proceso. Él era el secretario general del partido y tenía serias diferencias en ese momento. Pero apoyó a Peña Gómez, lo apoyó por solidaridad en todo eso, porque ya Atuay era un hombre en esa parte con mayor instintivo que mi padre.
tenía, como dicen, más maldad, ¿verdad? Y entonces conocía con quién estaba jugando. Ya. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo pienso que muchas veces el clero dominicano, sectores importantes de la oligarquía, se aprovecharon de la bonomía de José Francisco Peña Gómez. A mí no me habían podido hacer eso. Y yo era un muchacho. El sector empresarial, ¿tú A mí- crees no, que estaba a mí- trabajando para no, Balaguer? No, una parte, porque estaba dividido también. Pero a Porque mí no estaba me- Agripino, mira, había una comisión que estaba integrada por Agripino Núñez Collado, que estaba integrada por un sector empresarial importante. Sí, es cierto. Creo que José Miguel Bonetti era que estaba como Bueno, parte de bueno. esa comisión. Ahí estaba también el embajador Graham, que representaba la Comisión de Observación de la Organización de Estados Americanos. Toda esa parte está bastante bien descrita en el libro de Bernardo Sí, Vega. obviamente había sectores de la sociedad dominicana y de la oligarquía que estaban divididos. Tú debes poner, por ejemplo, un hombre como Alejandro Ullón, como la gente que acaba de morir hace muy poco tiempo, que ese tiempo Vanita era de él, no era de su hijo, Ramón Báez, eran gente que estaba ligada a Peña Gómez. A Peña Gómez. Y había otros que, sí, que estaban ligados a Joaquín Balaguer, esa es la verdad, como José Miguel Bonetti, por ejemplo, en ese momento. Entonces, aquí había una división de la sociedad dominicana, vamos a ser militares, empresariales, en todos los sentidos. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que admitir que el diseño de ese sector del balaguerato, de poder confluir y hacer cosas, era mucho más efectivo que el de nosotros. Y quizás aprovecharon, como te dije, la bonomía de Peña Gómez, porque habían cosas de esas que se pudieron haber evitado. Ya. ¿Cómo? Tomando tú- decisiones fundamentales en un momento dado. Tú me dijiste que Balaguer tenía su admiración por Peña Gómez. Ahora, te quiero preguntar. Sí, la tenían. Pero con Peña todo y Gómez todo. tenía algún tipo de admiración por Balaguer y lo expresó Porque, mira, yo tengo que ser honesto. En el mundo, los hombres tienen sus luces y sus sombras. Y los Estados Unidos tenían una fijación en ese momento de que el mundo se volviera socialista. La Unión Soviética, con la Revolución Cubana, tenía un impacto fundamental, sobre todo en América Latina. Y ellos tenían miedo que No, la pero Dominicana... ya la URSS había Pero- desaparecido, pero Tony. déjame decirte, pero Tony, yo tenía- en el 92 se desmembró la URSS. Sí, pero estoy hablando del proceso del año 78 hacia acá. Ya eso ya obviamente no existía. Ellos tenían mucho miedo en ese momento de que se le convirtiera en la República Dominicana en una segunda Cuba. Y entonces no tenían confianza profesor Bosch en En ese Juan momento Bosch. del PRD. Entonces, ¿a quién buscaron? A Peña. Al hombre que se había ido a desterrar a la República Dominicana, aprovecharon que se murió su madre y vino para el Seperio, que solamente era un permiso para bueno, eso, en el caso de y Balaguer, se quedó aquí. doña Entonces, ¿a quién Celina, sí. buscaron? Al hombre que encajaba en los designios de lo que quería en ese momento los Estados Unidos. ¿Cómo tenía su nombre? José. Joaquín Balaguer Ricardo. Ya. Y lo impusieron aquí en la República Dominicana. ¿Para qué? Para hacer un trabajo y que la República Dominicana se convirtiera en una segunda Tony, Cuba. Entonces, con eso yo no quiero exculpar las cosas malas que hizo el doctor Joaquín Balaguer. Pero ellos pusieron a la gente que yo entendía que en ese momento podía hacer el trabajo para crear una República Dominicana de acuerdo a ciertos intereses. Tony, es y verdad- Balaguer jugó su papel. Es verdad que hubo 3 planes para matar a José Francisco Peña Gómez en esos años. 3 no, más de 40. Peña Gómez era un hombre que tenía una suerte. Mira, yo solo llegué a verlo hasta siendo muy niño. Mi padre estaba aquí, por ejemplo, un momento dado, me tengo que ir. Pero que no, me tengo que ir. Y se iba. 10 minutos después llegaba la policía. O iban ya a matarlo y se iba. Obviamente, hay cosas que se dan dentro de las mismas Fuerzas Armadas, dentro de ese grupo paramilitar de los incontrolables. Había gente que le mandaba a José Francisco Peña Gómez. Vamos a decir los nombres, Chinino. Vamos a Chinino decir los nombres. Lluveres. Sí, sí, claro. Vamos a decir otro nombre, en este caso, Nivar Cejas. Nivar Cejas. Daban informaciones para que no le pasara cosas a José Francisco Peña Gómez. Porque había otros militares que querían matarlo, pero había otros militares que... Pérez y Pérez, por ejemplo.
por ejemplo, pero había otros militares que no lo permitían. Yo no sé si en esa jugada estaba el doctor Joaquín Balaguer detrás, Manuel Visa Peña, no vaya a Visa Peña. Podría ser, eso estoy aquí lucubrando, ¿verdad? Pero podría ser. Ahora, Rafael Mejía Lluvere dice habían gente que cuando llegó Camaño, Balaguer lo mandó a él, a ubicar en un lugar seguro a Juan Bosch y a Peña Gómez. Entonces es posible que pasara esas situaciones. Y habían gente, como el mismo Fernando Bogar, que era parte de ese partido, que también pasaba informaciones. O sea, Peña Gómez tenía mucha gente que lo admiraba, mucha gente que lo quería, y no permitía que le pasara eso, porque también tiene una intuición, digamos, hasta sobrenatural, para ver las cosas y en ese momento escapar a situaciones. No, óyeme, yo no había visto un hombre que tuviera una condición de escapista como tenía Peña Gómez. Se tiró de un tercer piso varias veces. ¿Se tiró? Sí, ¿De un tercer piso? De un tercer piso varias veces. Porque ese tiempo el doctor Peña Gómez era medio flaco, era Tony atleta. Raful, Y llegó muchas veces a tirarse por la parte de atrás porque venía en su momento a matarlo, pasaron situaciones. Y pudo, por sus relaciones nacionales e internacionales, hasta buscar y ver lo que veía pasar, porque hubo comandos contratados fuera del país para matar a José Francisco Peña Gómez aquí en la República Dominicana. Aquí en República Y eso fue descubierto y entonces, obviamente, quitado del medio. Pero eso pasó. Bueno, Tony Raful revela en el libro de Pablo Gómez Borbón, Morir en Bruselas, que el doctor José Francisco Peña Gómez llamó a Maximiliano Gómez el Moreno y le dijo: hay órdenes de asesinato contra ti y contra mí. Cuídate, nunca estés solo, en Europa o en cualquier lugar donde tú vayas. Yo sé cuidarme y me estoy cuidando. No permitas que te maten. Y al Moreno lo mataron en Bruselas en 1971. Entonces, parece ser que no era solo el gobierno de Balaguer, sino que también había otros elementos que participaban en la trama contra esos líderes dominicanos. Te dije que al principio habían tres formas de eliminar a la intelectualidad dominicana de izquierda o socialista. O te compraban, o te metían en el narcotráfico, o te mataban. O te asesinaban, sí. Peña Gómez tuvo la suerte de que no le pasó ninguna de las tres. Fue un sobreviviente en ese momento. Obviamente que había militares, sectores económicos que también lo protegían, porque eso es la realidad. Quizás porque sabían el equilibrio que representaba para la República Dominicana. En un momento dado, en el 70, se iba a matar a José Francisco Peña Gómez aquí, iba a pasar peor que Jorge Eliezer Gaitán en el año 48 en Colombia. Y eso también Balaguer también le temía. Por eso digo que es una hipótesis que tengo, que podría ser que el propio Balaguer mandara a avisar por un lado. Porque Balaguer tenía esos militares supuestamente incontrolables, ¿verdad? Peleándote ellos mismos, pero era para él tener el poder de ellos. Era una forma maquiavélica de ponerlo a pelear entre ellos y decir que era incontrolable, pero era el que lo controlaba por detrás. Esa es la realidad. ¿Tú me entiendes? Entonces, te decía en ese momento que yo tengo en algunas partes admiraciones por Joaquín Balaguer, porque hay que ver el hombre en su contexto, el hombre en su historia, en su momento, en los años que le tocó gobernar. Entonces, no todo lo que hizo Balaguer fue malo. Tiene luces y tiene sombras. Ahora, el matar la intelectualidad dominicana joven es algo que va a estar siempre, ¿verdad?, como una mancha indeleble en la historia de Joaquín Balaguer. ¿Tú crees que Joaquín Balaguer pudo haber tenido alguna responsabilidad en esos intentos de asesinato de José Francisco Peña Gómez? No, no te puedo decir. Porque pienso que él sabía lo que significaba José Francisco Peña Gómez para la República Dominicana en ese momento. Y sabía, sobre todo porque él fue embajador, ¿verdad?, en Colombia, en el momento en que murió Jorge Eliezer Gaitán. Y sabía que eso se podía dar perfectamente en la República Dominicana si mataban a José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez era el líder de la mayoría del pueblo dominicano durante más de 40 años, que lamentablemente no pudo conseguir la victoria electoral por el fraude electoral y por las maquinaciones de sectores importantes de la sociedad. Eso es otra cosa, pero el que tenía la mayoría del pueblo dominicano la tenía. Aquí en los años 70, atención, juventud dominicana, pues ya como hablaba todos los días por Tribuna Democrática,
Y eso era un toque de queda. Todo el mundo le escuchaba, amigos y enemigos. Y Peña Gómez como profesor lo que daba una clase política ahí. Sí. Primero de oratoria y segundo de sus recorridos por Pero Europa, de los procesos económicos a nivel mundial, de los procesos políticos a nivel mundial. En ese tiempo no había internet, la televisión no estaba como el día de hoy, y Peña Gómez como maestro de escuela prácticamente lo que daba una clase política ahí. Y hablaba de su recorrido por Europa, de su recorrido por África, de su recorrido por Asia, de cómo ellos trabajaban la política. Peña Gómez, juntamente con ese grupo de hombres de la Internacional Socialista, trabajó en América Latina, trabajó en el Congo belga, trabajó en todos esos países de África. Leopoldo Senghor, primer presidente del Senegal, Sí. vivía en Francia, era un intelectual del primer fútbol. Y conjuntamente con él visitó África y trabajaron conjuntamente con los europeos para cambiar la situación de África. Eso no sabe mucha gente aquí. Y ahí estaba José Francisco Peña Gómez. Mucha gente no sabe que la última dictadura que quedaba en los años 80 era Alfredo Stroessner, En en el Paraguay. Y los líderes de la socialdemocracia fueron allá a trabajar para sacar a Stroessner. Y ustedes no saben que hubo un intento de tumbar el avión donde iban todos esos líderes. ¿Sí? Y por minutos no se dio. Pudo haber habido un magnicidio del liderazgo mundial, donde estaban ahí 20 o 30 líderes más grandes del mundo. Y estuvieron al punto de tumbar ese avión. Los paraguayos. ¿Sí? Sectores de Stroessner en ese momento. Hicieron por intervención de sectores importantes de los poderes del mundo. Eso se detuvo. Sí. Y tú dirás, pero Peña Gómez, por ejemplo, ¿quién era el comandante internacional que ayudó a la revolución sandinista en el año 79? Eran 4. Eran 4 comandantes. ¿Sabes quiénes son? Dime los nombres. El comandante No. Internacionales. Internacionales. Que lo apoyaron. Ya que lo apoyaron. Carlos Andrés Pérez fue Uno. fue uno. Omar Torrijos fue el segundo. Y los otros. Fidel Castro. Y José Francisco Peña Gómez. Y Peña Gómez. Por eso, Peña Gómez es el primer invitado que llega a Nicaragua en el año 79. Ya. Y recuerdo un discurso en el año 84 en la plazoleta, a los 5 años de la revolución, que estaba el profesor Bosch. Y no sé si recuerdo la grabación que decía, no, preséntame bien, yo soy el doctor Peña Gómez. Y Peña Gómez que convence que lamentablemente uno nunca sabe lo que pasa. Lamentablemente el presidente actual, todo lo que trabajó contra Somoza terminó convirtiéndose en peor igual que Somoza. Sí, Daniel Ortega. Sí. Peña Gómez que convence a Daniel Ortega y a ese grupo de gente de que tienen que hacer unas elecciones. Y que tienen que las elecciones ganen o pierdan, que tienen que convertirse el país, pacificarlo democráticamente. Y los sandinistas obedecieron a José Francisco Peña Gómez y perdieron las elecciones. Ganó Violeta Chamorro. Óyeme, porque la comunidad internacional, óyeme, él siendo amigo de ellos, no. Aquí hay que hacer una elección democrática. Y tengo que admitir que ellos tienen un respeto total por José Francisco Peña Gómez. Yo quiero que hablemos en un momento. Pero lamentablemente, él pudo después volver de nuevo al poder, pero se ha convertido en un dictador. Así es. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Tony Peña Guava, hijo de José Francisco Peña Gómez. En un momento retornamos. Tony, nos interesa conocer cómo ha ido forjándose, creándose ya la imagen histórica de José Francisco Peña Gómez, porque Peña Gómez era el hombre cercano, que todo el mundo lo conocía, que caminaba por todo el país. Se hizo la campaña más bestial y negativa contra él, sobre todo con aquello de que la nacionalidad se perdía si Peña Gómez era presidente del país. Esa figura, ¿cómo se ha ido conformando finalmente después de 24 años de fallecido Peña Gómez? Todos los días se hacen más grandes porque sus improntas están ahí, pero también hay algunos fallos, y quiero ser honesto con este tipo de cosas. Primero, se agigantan todos los días, porque si tú le preguntas al pueblo dominicano cuál es el líder más querido, más respetado, más admirado, te va a salir José Francisco Peña Gómez. Eso sin lugar a dudas. Y sus improntas están ahí. Si hoy en día hay votos dominicanos en el exterior, José Francisco Peña Gómez. Si hay doble nacionalidad, Peña Gómez.
Si hay Consejo Nacional de la Judicatura, okay. Peña Gómez. Si hay un 4%, después un 10% para los ayuntamientos. Ya. Si hay junta de vecinos. Sí. Si hay participación de la mujer. Sí. Si hay ecología. Si hay Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Medio Ambiente. Todos esos son asuntos, son cosas de Peña Gómez. De Peña Gómez. O sea, sus ideas hoy en día gravitan políticamente hablando y se aplican políticamente hablando. Entonces, desde ese punto de vista vamos bien. Ahora, ¿dónde vamos mal? Bueno, sus alumnos, de una forma u otra, nos hemos dividido. Destruimos su principal instrumento, que era el PRD. Bueno, él abandonó el PRD, pero porque él creó el bloque institucional socialdemócrata. Eso fue una táctica para recuperar el PRD, por un momento de enfrentamiento. ¿Tú entiendes? Una forma de poder, pero lo recuperó. Eso fue una estrategia, pues, muy bien manejada por él. Pero destruimos su partido, entre todos, ¿verdad? Todos tenemos culpa, unos más que otros. No solamente son culpables los que están ahí, también, todos de una forma, todos somos culpables. No hemos olvidado una parte de sus enseñanzas, a pesar de que este gobierno ha hecho muchas cosas importantes en materia social, sobre todo a mí que me toca dirigir esa parte, que hemos recogido gran parte y que quizá uno de los errores que hacemos es que no nos defendemos de la forma como debemos hacerlo como gobierno, pero pienso que esa parte no la hemos manejado bien, sus discípulos y hasta sus familiares, porque nos hemos dividido. Las familias de Peña Gómez están en todos los litorales, no hemos defendido todos unidos, como una familia de poder, su pensamiento, y ahí es que ha habido los fallos. A mí lo que más me sorprende es que José Francisco Peña Guava sea uno de los promotores mayores de Leonel Fernández y de Fuerza del Pueblo. ¿A ti qué te parece eso? Mira, a José Francisco hay que entenderlo, porque yo quiero decirte lo siguiente. Los amigos de mi padre fueron o pseudo amigos de él o amigos de él solamente. Te lo repito. Sí. Los amigos de mi padre fueron pseudos amigos, o él pensaba que eran sus amigos, y los que fueron amigos de él, más no de su familia. Yo no te puedo decir un amigo de Peña Gómez que prácticamente me haya beneficiado a mí. Todos me han quitado. Eso lo entendió muy temprano mi hermano, Francisco Peña Guava. Y a la muerte de Peña Gómez dijo que no vale la pena seguir en el PRD. Y se fue. Porque entendía que vamos a ser maltratados e irrespetados. Y decidió buscar la tienda aparte. Yo dije, no, yo voy a pelear adentro. A mí hay que matarme adentro. Me han hecho todo tipo de diablura y seguimos aquí. ¿Quién representa mejor el pensamiento de Peña Gómez políticamente como partido? ¿Fuerza del Pueblo, el PRM o el PRD? PRM, totalmente. Ahí estamos la mayoría de los PRDistas. Lo que hubo fue una mutación. Dejamos el cascarón allá y nos mudamos 98% para acá. No podemos estar equivocados todos. Pero hay algunos que conservan la idea de recuperar el PRD. No, nadie está en eso ya. No, nos mataron esa ilusión. Hasta a mí, que fue el último que lo vi, que me quedé ahí. Mira, este gobierno recogió una de las ignominias más grandes que existía en la sociedad. Aquí había una marcha de los cañeros todos los años, buscando sus reivindicaciones históricas. La mayoría se murió en el camino. ¿Quién recogió a esa gente? Y los pensionó a todos. ¿Quién lo hizo? Luis Abinader. ¿Quién ha llevado gente que ganaban 2.000, 3.000 pesos a que tengan por lo menos una pensión digna de 10.000 pesos a casi 100.000 personas? ¿Qué gobierno? Este gobierno de Luis Abinader. ¿Qué gobierno buscó la solución a los trabajadores sociales después de tantos años de acuerdos internacionales que no respetaba este país y dijo, tienen sueldo mínimo, hay que buscarles sus reivindicaciones, hay que buscarles sus beneficios? Incluirle la seguridad social. ¿Quién? ¿Quién ha llevado más de casi 2,5 millones de dominicanos a que tengan su SENASA? ¿Quién ha hecho que ahora se trabajó en el plano, digamos, privado, el sueldo mínimo y ahora se va a hacer en el sector público? ¿Quién ha duplicado el parque de tarjetas en la República Dominicana? Entonces, así, pero tú tienes una alta responsabilidad en eso como parte ha llevado los comedores económicos de 22.000 comidas a más de 150.000 comidas todos los días?
con el mismo presupuesto. Wow. ¿Quién ha llevado una campaña de honestidad dentro del gobierno? Ya. Entonces, esas son ideas muchas que tienen que ver con José Francisco Peña Gómez. Entonces, quizás no sabemos defenderlo, no sabemos decir estas verdades. Sí. A mí me toca, como gran parte, como jefe social de eso. Y estamos impulsando. Pero yo tengo un programa, por ejemplo, ahora de recoger los jóvenes de los barrios para poder estudiar carreras técnicas de jóvenes que trabajan en estudios. Tengo 82 centros, llegaré a más de 100 este año. Y más de 10.000 jóvenes. El programa 1424 cogerá un día turnos Disney y nos honre con tu visita. Estamos haciendo cientos y miles de pisos, miles de arreglos de casas, las tarjetas, el bono familiar que es un bono nuevo, el bono navideño que es nuevo, que es lo que existía antes, unas cajas que te daban comida muchas veces podrida, que era un gran negocio para este país, ¿verdad? ¿Por qué lo cambiamos nosotros por un método nuevo, en la cual la gente va con dignidad, no tiene que hacer fila, compra lo que quiera, en el momento que quiera y donde quiera, no hay negocio? Eso me ha costado ganarme muchos enemigos. Aprovecharon y me entraron a 2 manos, Sí. porque rompí un negocio. Lo del tema de los artistas, sí. Los temas de los artistas, sencillamente a mí me mandan en diciembre, mire, páguenle tus artistas, y yo le pagué. Okay. Quiero que Entonces, tú me equipares. pero también rompí una mafia que había. También. Eso se le daba aquí a 5 o 6 promotores. Ya. Tú puedes, y te invito, que tú busques a los 54 artistas, traiga a cualquiera aquí y le pregunte si alguien le pidió un peso. Ya. Primera vez que no se le pide un peso a un artista. Ya. ¿Tú me entiendes? Entonces pague el romper 2 mafias, pero eso es parte, porque por ahí te repito, parecería que los enemigos abiertos y ocultos que tenía mi padre, parece que también a su descendencia le quieren entrar. Ya. A mí hay gente que me ha entrado y me ha dicho a mí que yo no he sido coherente, pero yo hago una pregunta a usted. ¿Qué es lo que yo soy, qué es lo que yo soy en mi vida? ¿PRDista y ahora? PRMista. Y no es lo mismo. Ya. Ok. Es lo mismo. Dígame un líder político en la época dominicana que no haya estado en 3 o 4 partidos. Ya. Joaquín Balaguer, ¿cuántos partidos tuvo? Sí. Estuvo en el Partido Dominicano. Ajá, ¿y después? Estuvo en el Partido Reformista. ¿Y después? Se alió con el Partido Social Reformista Cristiano. Social Cristiano. Leonel Fernández. Ya. ¿Qué El tú? ¿Fue PLD, PRDista, fue PLD, PRDista y pues el PLDista. pueblo? Y Mi ahora amigo 3 Hipólito partidos. Mejía. Ujú. Social Fue Cristiano, Social Cristiano PRDista, y PRMista ahora. mi amigo Luis Abinader. Fue la Alianza Socialdemócrata, PRDista y cosas. PRDista, sí, Entonces, y PRMista. entonces, ¿por qué me atacan a mí que no mataban 2? Y él siguió lo mismo. Quiero que ¿Por qué me atacan a mí que dentro del PRD me enfrenté Bien. a Miguel y dije, no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo? Ya. Eso es un abuso suyo, aliar el PRD con el Con el PRD. Y eso va a ser la destrucción del PRD. Ya. Pues así no fue así. Sí. Y dije públicamente que no iba a nada, no firmé como secretario general, ni fui al acto y estuve en contra. Ya. Y esa fue mi salida del PRD. Ya, así ¿Tú me salió. entiendes? Entonces, yo sí he sido coherente. Sí. Yo he sido Tony, coherente con el pensamiento de mi padre. te voy a Yo he sido poner- coherente políticamente dentro de mi accionar político de la época dominicana. 2 figuras para que tú me des una evaluación de cuál ha contribuido más con la democracia dominicana. José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer. No, pero por Dios, esa pregunta hasta ofende casi. Oh, pero José Francisco Peña. José por Francisco. Dios. Pero por mucho. Bien, José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch. José Francisco Peña Gómez. También. Claro. Es decir, Por es que Juan Bosch salió para venidor Ya. a tener un exilio dorado y quien se quedó aquí matándose con el pueblo dominicano y quien le hablaba al pueblo. ¿Quién fue que combatió el Consejo de Estado? ¿Y quién fue que combatió a Triunvirato? ¿Y quién fue que llamó a las elecciones? Digo, que llamó al pueblo aquí en la revolución. ¿Y quién fue que buscó la fórmula también para resolver el conflicto del año 65? te voy... ¿Quién se quedó entre el año 66 y 78? Óyeme, peleando con ese moto llamado Joaquín Balaguer. Te voy a poner a Peña Gómez con otras 2 figuras. José Francisco Peña Gómez y Manolo Tavares Justo. No, José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez y Francis Camaño. José Francisco Peña Gómez. Bien. Tony, muchas gracias. Francis Camaño fue un hombre que hay que aquilatar y hay que decir que hizo un cambio radical en su vida, porque él era del otro sector. Era jefe local blanco que le entró mucho palo aquí, Sí, en Palmasola y en muchos sitios aquí. La gente no lo recuerda aquí. Pero hizo una transición. Una transición. Cambió para bien y murió como un mártir. Ya. Y es un hombre, obviamente, respetado, pero el tiempo no le dio, lamentablemente, cometió el error de prácticamente dejarse matar. Porque venir aquí, ingenuamente, pensando que los campesinos dominicanos iban a cambiar, cuando los campesinos era básicamente la basamenta fundamental que tiene Joaquín Balaguer. Su voto era más rural que urbano.
¿tú me entiendes? Y que iba a venir aquí como pasó con la Sierra Maestra, con Fidel Castro, y que los campesinos le iban a ayudar, y venir con un grupito de, qué sé yo, 10, 12, 15 personas a tumbar un gobierno. Eso fue casi un suicidio. Sí. Esa es la verdad. El mérito... Si se hubiera quedado en el PRD, a mí no me cabe la menor duda que Francis Camilo hubiera sido presidente de la República. Con el Partido Revolucionario. Claro, bueno, por eso es que estaba ligado, era nosotros. Era él, sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Él debió venir aquí, quizás meterse democráticamente, apoyarse con Peña Gómez, combatir la tiranía de Joaquín Balaguer. Y a mí no me cabe la menor duda que hubiera sido un hombre que hubiera sido presidente de la República, porque tiene un gran respeto de la sociedad dominicana y sobre todo del pueblo dominicano. Pero no supo enfocar su cosa. Se quedó en el plano militar ya cuando no era militar. Entonces venir tú a tumbar, fue lo que pasó con el Che. El Che comenzó a viajar por el mundo y cuando viene a ver la CIA y hasta el propio gobierno cubano, por un recelo de liderazgo, dejó que lo mataran. Era una locura, una utopía usted meterse en otros países a querer hacer lo mismo. Entonces fue un exceso de confianza. A expandir la revolución. Eso no era posible. Tony, muchas gracias por esta conversación. Me alegra muchísimo que hayamos tenido la oportunidad de aclarar la parte relativa a Rafael Mejía Lluveres, la persona que entrevistamos y que dio algunos detalles que tú me dices que no pudo haber sido. Mira, yo creo que tú vas a terminar con esta anécdota. Año 93. Salimos un martes para el Cibao, una gira por 5 o 6 provincias. Peña Gómez con un maletín con 4 millones de pesos en esa época. 4 millones de pesos. En un maletín. En un maletín. Nos vamos. Pasamos por La Vega, Santiago, Puerto Plata, la Isla Noroeste. Me da 20 mil pesos a mí. Me quedan como 15 mil pesos. Me dicen, dame lo que tú tienes ahí. Nosotros no estamos buscando sin dinero. Cuando venimos ya para acá, tuvimos que entrar al municipio de Bonao, a del amigo Apolinar de la Rosa, Polín de la Rosa, sí, el síndico. Alcalde de allá. Alcalde de Bonao, sí, Polín. A buscar unos pesos para echarle gasolina. Echarle combustible porque estaban quedando. Porque el toro había dado en el camino. Aquí había miles de gente. Sí. Yo me encuentro todos los días, gente. Señor Peña, ¿usted dijo también? Sí. Le quiero agradecer a usted que su padre me mandó a estudiar a Cuba, su padre me mandó a estudiar a México, su padre me mandó a estudiar a Francia. Eso fue José Francisco. Eso hacía José Francisco Peña. Eso fue José Francisco Peña. Muchas gracias, Tony. Señores, gracias por acompañarnos en este diálogo interesantísimo sobre el doctor José Francisco Peña Gómez. Hasta luego.